Tras 8 meses de este nuevo gobierno, iniciamos el curso político con un diagnóstico claro sobre el mismo. Estamos ante un ejecutivo débil, con muy poco trabajo a sus espaldas, sin hoja de ruta, sin proyecto, un gobierno lleno de titulares y vacío de contenido, marcado por la mala gestión, pero lleno, eso sí, de buenas palabras a la que la realidad se lo está llevando por delante. Este grupo nacionalista era consciente de que el arranque de un gobierno no es una cosa sencilla y comprendimos la necesidad, entendiendo la oposición como un ejercicio de responsabilidad, que era necesario dar un tiempo al nuevo Ejecutivo. Hicimos un primer balance a los 100 días donde ya alertábamos del retroceso de los derechos de los canarios en ese tiempo y que se confirmó en la elaboración y aprobación de los presupuestos que no daban respuesta a nuestra situación real y no diseñaba mecanismos que nos reforzara ante el escenario de incertidumbre que se cierne sobre Europa. Después de 8 meses, ese periodo de gracia no puede seguir prolongándose porque estamos viendo cosas que nos preocupan. Y no, ya no son responsabilidad del anterior gobierno. No solo lo vemos nosotros, en los continuos contactos que estamos teniendo como grupo parlamentario y como partido con los agentes sociales y económicos de Canarias, recogemos una misma idea que se repite una y otra vez en las reuniones. De la ilusión por el cambio se ha pasado a la preocupación. ¿Y preocupación por qué? Porque no hay proyectos, no hay ideas y sobre todo no hay trabajo. Y es que la conclusión a la que se llega es que este gobierno solo acierta cuando rectifica. Lo hemos visto con el copago farmacéutico, una rectificación apresurada. Lo hemos visto con el ajuste de los fondos precisamente de desarrollo de Canarias que se diseñó en la pasada legislatura. Lo estamos viendo en sanidad, desdiciéndose con una huelga en ciernes. Lo hemos visto con las ofertas públicas de empleo, de educación. Lo hemos visto con las contradicciones sobre la regla de gasto, el superávit y el sistema de financiación. Y si no rectifica, le echa la culpa al gobierno anterior. O sea, que si las listas de espera empeoran, es culpa de Baltar. Pero si mejora el paro, es gracias a Ángel Víctor Torres. Todos los cambios de rumbo dados por este gobierno en áreas sensibles y de la máxima preocupación ciudadana han tenido que ser rectificados para volver al rumbo que había marcado el gobierno anterior. Pero nosotros entendemos que un gobierno no puede vivir solo de la inercia, no puede vivir de copiar memorias presupuestarias y proyectos de ley, no puede vivir de hacer lo que antes tanto criticó, no puede vivir de justificarse con las razones que antes no aceptaba, no puede vivir de los éxitos de otros. Y todo ello sin una hoja de ruta clara para afrontar los tiempos difíciles que se prevén y sin una posición clara y firme en defensa de los intereses de Canarias. Como líderes de la oposición, de una oposición responsable y constructiva, vamos a tender la mano a este Ejecutivo en aquellos asuntos que son de interés general, pero no vamos a ser cómplices de la desidia y el servilismo que hemos visto, precisamente en el asunto de las aguas canarias y en la futura negociación del Brexit. No podemos dejar de mencionar el Brexit, la posición que asumirá el Gobierno ante la negociación que finaliza este año y cuya cuenta atrás empezó el pasado 31 de enero. Esperemos que en este proceso el Gobierno canario no insista en esa posición indulgente y sumisa ante el Gobierno del Estado. No tenemos muy claro quién va a liderar la posición canaria en las negociaciones en las que va a intervenir España ante Bruselas, porque por competencia le correspondería al vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Pero ya hemos visto que la nueva consejera de Economía ya se ha puesto en manos de lo que diga Madrid a cambio de un cheque en blanco. En blanco porque hasta ahora solo hemos oído hablar de la preocupación del gobierno de Pedro Sánchez por Gibraltar. Y si hay una comunidad autónoma afectada en su conjunto dentro de España por el problema del Brexit, esa es Canarias, en la agricultura, en el turismo, en la conectividad aérea. Recuerdo simplemente un ejemplo. Iberia es una compañía en estos momentos británica y a partir del 31 de diciembre de este año, ¿qué va a pasar?
De nada nos sirve tener una oficina en Londres si nuestras circunstancias no se contemplan en el acuerdo que se geste en el seno de la Unión Europea. Cierto es que tenemos una condición de región ultraperiférica específica dentro del marco europeo, pero todo puede cambiar con la salida de uno de los socios más fuertes, trayendo consecuencias restrictivas en los fondos europeos. A finales de esta semana tendrá lugar una conferencia de la RUP en San Martín, donde sin duda se abordará este asunto y donde podremos ver cuál será la estrategia del gobierno de Ángel Víctor Torres. Nosotros le pedimos firmeza en defender los derechos de Canarias y no quedar al albur de los intereses de Madrid, que por lo que se ve solo vela en estos momentos por Gibraltar. En el tema de las aguas, no podemos concebir que ni el gobierno de Canarias ni el gobierno del Estado no hayan hecho un seguimiento exhaustivo. Ya sabíamos desde diciembre que Marruecos iba a continuar con la aprobación de dos leyes que venían desde el año 2017, como seguimos sabiéndolo ahora con los dos pasos que aún quedan para ratificarla. Y el gobierno de Canarias lo dio por zanjado, sin encomendarse a nadie. Cuando la realidad se les impone, Ángel Víctor Torres asume sin rechistar las afirmaciones de una ministra que por no ser capaz no lo es siquiera de incorporar a nadie del Ejecutivo Autonómico en la delegación de Marruecos. Mientras nuestro presidente se permite que vengan a decirle a los canarios que somos unos alarmistas, porque Marruecos no va a hacer ninguna concesión unilateral. Pero señores, por si no se han enterado, lo dice después de que Marruecos 2 días antes aprobara esas leyes precisamente como una acción unilateral. La realidad les desmontó su discurso pacificador y servil, pero este gobierno prefiere ignorarla antes que enfrentarse a una política de exteriores que pone en riesgo a las islas. La complicidad del gobierno de Canarias en un asunto de este calado no se puede permitir. El gobierno de Canarias tiene la obligación de defender el interés de Canarias, no del Partido Socialista ni del gobierno de España. Para eso están otros. Le recordamos a Ángel Víctor Torres que él no es el delegado del gobierno de España en Canarias, es el presidente del gobierno de Canarias. Y su obligación es hacer cumplir el estatuto y exigirle a Madrid que presente una queja ante la ONU y que abra una negociación diplomática efectiva con Marruecos para zanjar definitivamente este asunto y no permitir que Marruecos siga avanzando en su calendario de pasos para usurpar la soberanía de las aguas que no le corresponde. Hoy es el Brexit y Marruecos, ¿y mañana? Y no son los únicos casos de debilidad y sumisión. Hace unos días vimos cómo se convocó una cumbre con Baleares, Ceuta y Melilla que fue ninguneada por el Ministerio de Fomento, que es quien tiene la competencia y quien tenía que hacer suyas las conclusiones de esa cumbre. Otro caso más de buenas intenciones, fuegos de artificio y titulares que no se sustenta sobre nada. Ni una decisión, ni una acción, ni un proyecto con fecha y ficha para cambiar la subida de precios de los billetes aéreos. Tan solo declaraciones de buenas intenciones y el anuncio de que se le pide a Madrid que tenga a bien entender cuando pueda, sin molestarlo, las demandas de Canarias. Para ese viaje no hacía falta tantas alforjas. Esto no fue una cumbre, fue una cumbrecita. Otro ejemplo más del ninguneo del Estado a Canarias ante el silencio cómplice del gobierno de Canarias lo estamos teniendo con el incremento de la llegada de inmigrantes a las islas. No solo no se produjo la reunión anunciada el día 8, sino que el ministro no vino la semana pasada, justo cuando nos enteramos por el defensor del pueblo que se está deportando a personas sin garantizar su seguridad a terceros países que no son la nación de ninguno de ellos. Y esto es una afirmación confirmada por el delegado del gobierno que nos hace dudar de que se hayan garantizado derechos fundamentales, con unas declaraciones de las que se infiere falta de sensibilidad y dejación de funciones. Unas declaraciones y una actuación que critican organizaciones no gubernamentales y que investiga el defensor del pueblo y que, como vimos tras el último Consejo de Gobierno, parece que el Ejecutivo también las respalda, el Ejecutivo autonómico. Hasta el día de hoy la única actuación de este gobierno ha sido aprobar un presupuesto con una importante subida de impuestos. Es lo único. Del resto, anuncios, ruedas de prensa, fotografías que intentan tapar una realidad que, como les decía, se los empieza a llevar por delante.
Creemos que en este nuevo periodo de sesiones el foco no puede alejarse de tres sectores esenciales que garantizan el bienestar de todos. Educación, en la que creemos falta organización, planificación y optimización de recursos, generando insatisfacción y quejas en el seno de la comunidad educativa. En sanidad, donde el caos de las listas de espera ha echado por tierra el trabajo realizado en los años anteriores, además del trato injusto que están recibiendo los trabajadores del Servicio Canario de la Salud por parte del nuevo equipo de la Consejería, y en servicios sociales, donde ya sabíamos que los problemas de recursos, tanto humanos como materiales, siempre ha sido una dificultad, y lo que vemos en este Gobierno es más inacción y ocurrencia. ¿Dónde están las ideas maravillosas que nos reclamaban desde la bancada de la oposición y que se podían poner en práctica al día siguiente en los presupuestos del año 2019? Tan fácil parece que no era. Sin duda, el rumbo del Gobierno de Canarias en estas áreas tiene que cambiar. La hoja de ruta ya venía marcada y lamentamos que la tendencia positiva que se estaba dando, este Gobierno la haya convertido en negativa. A peor, la mejoría. Como líderes de la oposición, ejerciendo nuestra labor de fiscalización, también queremos contribuir a construir, a colaborar en temas que son muy importantes para Canarias, como es el reto del cambio climático, sobre el que hemos realizado aportaciones, así como en el Pacto por la Vivienda, al que creemos le falta concreción y ficha financiera para llevarlo a cabo. Vamos a buscar en estos dos temas, que son los que ha puesto el Gobierno encima de la mesa, el consenso suficiente para sacarlos adelante. Pero especialmente nuestro compromiso va dirigido a afianzar los avances legislativos que ha supuesto el nuevo régimen económico fiscal y el Estatuto de Autonomía de Canarias, que son herramientas imprescindibles para que las islas mejoren gracias a mayores cotas de autogobierno, a una financiación autonómica más justa y a unas políticas verdaderamente moduladas teniendo en cuenta nuestra realidad insular. Solo así podremos abordar temas tan serios como la doble insularidad, el superpoblamiento de unas islas, el descenso demográfico en otras, la sostenibilidad de nuestro modelo económico. Es obvio que con todo lo que les he contado y con las incertidumbres que se ciernen sobre nosotros y los nuevos retos y desafíos, el Gobierno debería estar preguntándose cómo hacer Canarias desde una realidad tan dispar y con tantos frentes y tantas incertidumbres. El Gobierno de Ángel Víctor Torres no se puede dormir en estos temas. Son fundamentales para Canarias porque es la estructura de la que también cuelga nuestro bienestar, nuestra integridad territorial, nuestra relación con el Estado, especialmente en los temas de actualidad que les he ido mencionando. La soberanía sobre nuestras aguas, nuestra posición en la Unión Europea, la cogestión de las instalaciones aeroportuarias, las subvenciones al transporte, la financiación autonómica o los ejemplos que les ponía en educación, sanidad y servicios sociales son algunos de ellos. Este Gobierno no se puede dormir en estos temas. Que no olvide Ángel Víctor Torres que es el presidente del Gobierno de Canarias, de todos los canarios, independientemente de sus siglas políticas, y tiene que ser firme en su línea de trabajo, claro en sus objetivos e insistente para reclamar lo que nos corresponde como archipiélago. Por ahora, esas cualidades no las estamos viendo ni en este Gobierno ni en su presidente.